Profe, Sí, María Emilia. con mis compañeros teníamos dudas para la resolución del trabajo práctico número 4, el que es teórico, el que es de centros de transformación. No sé si usted nos Bien, puede dar algunas indicaciones para resolverlo. perfecto. ¿Qué es lo que necesitan, hija? Más que nada de la parte práctica. Sí, Si puede dar como algunas ideas básicas para que después nosotros lo podamos hacer. ¿el trabajo práctico número 4 de transformadores o cuál? El de centros de transformación. El que tenían que evaluar ustedes, digamos, en cuanto a la parte, digamos, de ver qué transformador está alimentando su casa. Exactamente ese. Sí, básicamente, fíjense en ustedes ahí que yo le subí en la plataforma todo el desarrollo, digamos, del punto donde tienen el reglamento fotográfico del mismo y en el cual, digamos, en el PDF se está indicando cuáles son los sectores, la parte de la cometida, la parte de las protecciones, los datos de placa del transformador para saber, digamos, cuál es la potencia estimada que tiene, si el transformador es, digamos, está montado en monoposte, si está en biposte, hasta qué potencia puedo instalar un monoposte, hasta qué potencia puedo instalar un biposte, el tema de la conexión de puesta a tierra que tiene, la parte del secundario que hace también de neutro. ¿Bien? Bien, entonces no lo deberíamos hacer similar a ese. Exactamente, ustedes tienen dentro de la presentación, tienen toda la guía cómo deberían hacerlo, ¿sí? ¿Cuál sería el relevamiento? ¿Sí? Es similar al que está en la plataforma, María Emilia. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Los últimos días tiene que ver con las actuaciones que se van a cabo por el caso de la docente. Buen día, Fran. Buen día, Gonzalo. Buen día, Pablo. Buen día, Javier. Buen día, Pablo. Buen día, Osvaldo.
Bien. Lo que vamos a ver hoy, chicos, es el tema del arranque y control de motores trifásicos asíncronos. ¿Sí? Entonces vamos a ver, digamos, cuáles son los diferentes tipos. Vamos a tratar de hacer un repaso, digamos, del motor, la lectura de los datos de placa de un motor trifásico, cosa que le vayan quedando más claro. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla acá. Y nos vamos a ir a la parte de presentación. Bien. Vamos a seguir emitiendo Luciano, la Sole. 9.5 vamos a tratar de comenzar, chicos, con los que estén presentes. Emitir a Diana. Bien. Esta filmina después se la subo yo también a mi plataforma. Así que para que tengan toda la info necesaria. En lo que respecta a las preguntas que me estaban realizando, para todo le digo, vamos a tratar, digamos, de resolverla con... Me propusieron unos chicos ahí que le conteste a través de mensaje de voz de WhatsApp. Así que vamos a tratar de responder cada una de ellas y que ustedes las compartan. Y que cualquier otra duda me la hagan saber. Hoy en día tenemos una gran ventaja, como le dije, el tema de internet, así que se pueden fijar ahí el tema de la respuesta. Yo lo voy a tratar de ir guiando para que tengan la respuesta correspondiente a su duda. Yo sé que es muy complicado, para nosotros también se nos hace complicado el tema de dar clases de esta forma, pero bueno, es lo que nos impone, digamos, el tema de los tiempos de hoy. Ustedes, como habrán visto en la parte de la teoría, el motor trifásico asíncrono es el motor más usado en el mundo de las instalaciones industriales y en grandes edificios. ¿Por qué? Porque es simple en términos de diseño, es simple en el tema del manejo, es flexible en diversos campos de aplicación y con un funcionamiento bastante económico. Es la situación más favorable cuando hablamos de relación calidad-precio. Ustedes han visto que nosotros en la parte de electrotecnia y máquina eléctrica, ustedes han visto la parte de los diferentes tipos de máquinas que hay. El primero es el transformador, que si bien no tiene ningún elemento en movimiento, es conocido, digamos, como una máquina estática por excelencia. Y después tenemos la parte de los motores, que son la parte de asíncronos, las máquinas asíncronas y las máquinas sincrónicas. Dentro de las máquinas asíncronas encontramos los motores y los generadores, al igual que las máquinas sincrónicas. Por excelencia, en la parte de máquinas asincrónicas tenemos el motor asíncrono. ¿Sí? ¿Y qué es lo que caracteriza a este motor? Es el alto consumo de electricidad cuando lo alimentamos con carga. Eso se llama un arranque directo. ¿Sí? El arranque directo, ¿qué significa? Que directamente nosotros alimentamos el motor y el motor arranca. ¿Sí? Pero esto tiene una gran ventaja, que es el consumo elevado que tiene ese motor. ¿Sí? Porque y al tener un consumo elevado en el sistema de arranque, vamos a tener problemas con que nos puede producir caída de tensión en la red. Y también, digamos, esto va a hacer que en cierta forma, digamos, la luz
la tensión baje, y ustedes para ver, por ejemplo, cuando tenemos una soldadora eléctrica, cuando yo empiezo a soldar en un punto en tracción monofásica, ustedes ven que todavía la tensión baja. Y es justamente producto de esto. En particular en los motores asíncronos, la corriente de arranque cambia de orden de 6 a 8 veces la corriente nominal, que figuran en los datos de placa. Desde la invención del motor trifásico, hace más de 100 años, esto data del año 1889, se han desarrollado diferentes conceptos y soluciones para la puesta en marcha de este motor, que tienen por objeto eliminar, digamos, los grandes picos de arranque con las consecuencias que nosotros vimos de la caída de tensión que se produce en la red. Básicamente, existen diferentes tipos de arranque para motores asíncronos, ¿sí? Nosotros en particular, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver 4 tipos, ¿sí? 4 tipos de arranque que son, digamos, el arranque directo, que está representado por este tipo, el arranque estrella triángulo, que está en este diagrama, el arrancador suave, que es el número 3, y el convertidor de frecuencia, que es el número 4. Para estos diferentes tipos de conexiones, fíjense ustedes que básicamente el tema de protecciones en los 4 casos es similar. Tengo un fusible, tengo un contactor, tengo una protección contra sobrecarga, que es un revés térmico en este caso, y tengo mi motor. En los ejercicios que ustedes vieron, nosotros directamente entrábamos con la parte de alimentación de forma directa al motor. Todas estas cosas que tenemos acá no lo poníamos, ¿sí? Pero en realidad, todos esos motores deberían estar protegidos. En particular, ¿qué tipo de motor vamos a ver nosotros y qué tipo ustedes van a utilizar en la industria? Es el motor de jaula de ardilla o rotor de jaula de ardilla, ¿sí? Es el tipo más usado por los costos de fabricación y por todo lo que habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros alimentamos el motor, los datos de placa del motor deben corresponderse con la tensión y la frecuencia de alimentación. Esta conexión se realiza a través de lo que es una bornera de conexión del motor. Y debemos hacer, en este caso, 2 tipos de diferentes tipos de conexión. La conexión estrella y la conexión triángulo. Lo que yo ahora les voy a tratar de mostrar vamos a dejar de compartir. Acá y vamos a stop compartimiento. Y vamos a mostrarle lo que es la parte de fíjense acá, ahí lo que le estoy mostrando ahí es la bornera de conexión, ¿sí? Esta bornerita de conexión que tenemos acá dicen ustedes que acá están. ¿Se llega a ver, chicos? Este es el motorcito que estamos presentando.
El motor, digamos, que me prestaron es de 7,5 HP. Ahí tienen la monedita de conexión ustedes. Acá estamos entrando con esta monedita de conexión. ¿Sí? Fíjense que acá está puenteado así. Esta conexión, digamos, es tipo estrella, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Vamos a seguir compartiendo pantalla. Vamos a ir a la parte de motores. Y en la parte esta, fíjense ustedes que acá tenemos los datos de placa. Y en particular, esta conexión es la conexión estrella. Fíjense ustedes que la conexión estrella se da en esta bornera. ¿Sí? Lo que hago es puentear W2 con U2 y con B2. Entonces ahí estoy teniendo la conexión en estrella. ¿Sí? Lo que nosotros habíamos visto anteriormente en la parte práctica, la conexión estrella era de este tipo. ¿Sí? Teníamos que ir el neutro común, estaba directamente ahí. Era una carga trifásica equilibrada, por consiguiente la corriente del neutro iba a ser cero. Entonces tenemos esta forma de conexión. Acá tenemos la tensión de línea, entre línea 1 y línea 2. ¿Sí? Vamos a dar acceso a los chicos acá. Está. Bien, bienvenido Rocío, Elmer. Perfecto. Y fíjense ustedes que acá, en los datos de placa, tenemos 230, 400 voltios. Y acá tenemos este simbolito que representa la conexión en triángulo, y nos dice que la conexión de triángulo se le está aplicando una tensión de 230 voltios, y a la conexión en estrella le estoy aplicando una tensión de 400 voltios. Y acá en el dato de placa me dice 14,5 amperes y 8,5 amperes. ¿A qué se refieren esto? Estos 14,5 amperes se refieren a la conexión en estrella. Perdón, en triángulo. Y estos 8,5 amperes se refieren a la conexión en estrella. ¿Sí? Fíjense acá, que me dice que la potencia está en el orden de los 4 kilovatios. Esto sería potencia activa. El coseno phi nuestro es de 0,82 y tenemos una RPM de 1410 para una frecuencia de 50 Hz y el grado de protección es 54. ¿Qué significa este grado de protección? El primer dígito se refiere a cuán estanco es con respecto al polvo y el segundo dígito es cuán estanco es al agua. ¿Sí? Eso sería bueno que lo vean ustedes. Esto lo vamos a tratar de ver también en la parte de luminotécnica. ¿Sí? Entonces, esas son las formas de conexión. ¿Sí? La forma de conexión en tipo estrella. Recuerden que en este caso la tensión de línea es igual a raíz de 3 por la tensión de fase y la corriente de línea era igual a la corriente de fase. Esas características ya las vimos en los ejemplos anteriores, en los prácticos anteriores. ¿Sí? Reitero, cuando ustedes tienen un motor trifásico asíncrono, ustedes van a encontrar una bornera de este tipo, donde le va a figurar U1, B1, W1. Ustedes siempre van a tener que trabajar sobre la parte que tiene el dígito 2, W2, U2 y B2. En el caso de conexión en estrella, lo que hago es puentear W2 con U2 y con B2. ¿Bien? Entonces ahí yo estoy obteniendo una conexión en estrella. ¿Bien? Después, ¿qué otro tipo de conexión tenemos? Dijimos que íbamos a ver dos tipos. La conexión en triángulo. Y fíjense ustedes que acá tengo las mismas características del dato de placa. Tengo la conexión en triángulo 400 voltios. La conexión en estrella 690 voltios. Dentro
de la conexión en triángulo, lo que me consume este motor es 8,5 amperes. Si lo conecto en estrella, el consumo es 4,9 amperes. La potencia, 4 kilovatios. Coseno phi 0,82, RPM, frecuencia y grado de protección IP. Bien, fíjense en ustedes ahora cómo hago la conexión de la bornera que yo tengo exteriormente. Lo que hago es puentear directamente U1 con W2, B1 con U2 y W1 con B2. Acá esquemáticamente está la representación de la parte de cómo realizo yo ese puenteo. ¿Sí? U2 con B1, W con B2 y 1 con W2. Acá la pregunta podría ser, ¿por qué no estoy respetando el orden del abecedario? Tengo acá abajo W2, U2 y B2. Eso es justamente por el tema de la conexión de las bobinados que yo tengo. Entonces es más fácil hacer esto. Si yo respetaría eso, el 1 con el W2 lo tendría que puentear de esta forma. Que no es lo que podría hacer, digamos, físicamente, a diferencia de hacerlo en forma directa con los punteos de los bordes. Bien. ¿Sí? ¿Qué característica tiene la conexión en triángulo? La tensión de línea es igual a la tensión de fase y la corriente de línea es igual a raíz de 3 la corriente de fase. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Sí? Bien. Como todos sabrán ustedes, nosotros también contamos, digamos, con normativas que hacen a tema de la conexión. Para que tengan referencia, nosotros utilizamos la IS 60034. ¿Sí? Eso me dice, digamos, cuáles van a ser las propiedades principales del motor. IS 60034. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tema de los fabricantes? ¿Sí? El diseño constructivo queda a criterio del fabricante y de la experiencia que ellos tengan en ese sentido. ¿Sí? Por ejemplo, los motores hasta menores de 4 kilovatios suelen usarse para bombas y ventiladores. En ese caso, cuando son pequeños motores, ustedes van a encontrar que no tienen bornera de conexión. Directamente ya salen a conectarse a la tensión de línea que tengamos nosotros. Y la tensión de línea es 380. ¿Bien? Entonces queda claro. Motores van a encontrar motores chicos que no tienen la bornera de conexión. No tienen esta bornerita donde yo puedo puentear o seleccionar qué tipo de conexión interna voy a hacer de mi motor. Si estrella o triángulo. ¿Quedó clarito? ¿Sí? Ya internamente están ellos conectados en la estrella y solo disponen 3 cables para conectarlo a la tensión que es 380 voltios que tenemos. 380 o 400 voltios. ¿Sí? Entonces, vuelvo a reiterar, en la parte de bornera ustedes van a encontrar siempre U1, B1, W1. Y eso, ¿no es cierto?, va a corresponder a la tensión de red línea 1, línea 2 y línea 3. Y si ustedes conecten en ese sentido, siguiendo ese orden, el sentido va a ser por convención, va a ser el horario. ¿Sí? Ese va a ser el sentido del motor. Y como dijo la vez pasada una de sus compañeras, si yo invierto alguna de esas dos fases, va a cambiar el sentido de giro del motor. ¿Sí? Eso es para que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Esto ya lo han visto ustedes, se lo pongo como repaso nada más, la curva característica de arranque del motor trifásico asincrónico. Tiene la intensidad de arranque, tiene la intensidad nominal en el punto de trabajo, el par de arranque, el par de aceleración, el máximo valor del par, el par de carga, par del motor, par nominal de carga, la velocidad, ¿sí? La velocidad del deslizamiento. ¿Por qué se lo pongo? Porque esto generalmente es lo que le pide el profesor en el examen. Entonces es importante que al menos ustedes sepan distinguir o dibujar, digamos, la forma. La corriente de arranque siempre va a llegar a un pico y luego, lógicamente, va a bajar. ¿Sí? En la parte, digamos, del par, fíjense ustedes que empieza con un valor máximo de par de arranque,
Esto, digamos, se va aplanando, después llega un pico, porque yo necesito, digamos, que con baja corriente esto trabaje, tenga el mayor par de trabajo. ¿Sí? Fíjense ustedes que eso está expresado acá. Acá yo tengo mi corriente nominal, y esta corriente nominal me va a dar, digamos, una cierta frecuencia de trabajo, y eso va a tener, digamos, el momento, el par nominal de la carga a la cual yo estoy trabajando. Fíjense que está en el punto más elevado. ¿Se está viendo eso, chicos? Porque yo observé que por ahí uno marca acá en la planilla, uno lo ve bien, pero por ahí no sale. Por favor, Fran, ¿se está viendo bien ahí el indicador de color en el Power? O alguien que me conteste, por favor. Se ve, profe. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es el arranque que conocemos por excelencia? El arranque en directo. ¿Sí? Es el método más sencillo para arrancar, digamos, un motor trifásico asincrónico. Los devanados del estator están conectados directamente a la red eléctrica por un proceso de conmutación simple que se llama. Esta conmutación se establece a través del contactor. ¿Qué desventaja tiene esto? El alto valor de corriente de alza. ¿Sí? Y que eso me va a producir, digamos, una caída de tensión en la red. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué valor podemos hacer un arranque directo en el motor asincrónico? Generalmente, digamos, se está dando en el orden de los 5 kVA, 7,5 HP. Ustedes van a encontrar en la industria que por ahí hasta 10 HP de potencia nominal del motor puedo hacer el arranque directo. ¿Sí? ¿Cómo está compuesto este arranque directo, chicos? La composición, ya la vimos al principio, es bastante simple. ¿Sí? Tengo mis 3 líneas, línea 1, línea 2, línea 3, lógicamente mi puesta a tierra. Recuerden ustedes que el esquema de conexión a tierra que yo utilizo cuando compro en baja tensión corresponde al esquema TT. La primera letra del T indicaba cómo estaba conectada la tierra del transformador. En este caso, como es T, está a tierra. Es decir, que el secundario del transformador está directamente a tierra. La segunda letra no especifica cómo está la tierra de protección, la del usuario. En este caso tengo que tener una jabalina o un mallado de elemento para colocar el puesta a tierra. Ese es el esquema TT. ¿Sí? Después que teníamos este esquema que tenemos acá, representa a la protección termomagnética que yo estoy teniendo. ¿Por qué termomagnética? Bien, ustedes van a ver este simbolito, ¿sí? Que parece, digamos, una onda cuadrada, parada. Ese se refiere a la parte de protección térmica. Y cuando diga I mayor, se refiere a la protección que tengo contra cortocircuito. ¿Sí? Entonces, en este caso, estoy combinando los dos tipos de protecciones, térmica y contra cortocircuito en un solo dispositivo de protección. Y acá, esto representa, digamos, a nuestro contactor, esto representa la bobina de alimentación de nuestro contactor. ¿Sí? Yo ahora lo que les traje, es para que ustedes vean cuáles son esos elementos que nos estamos refiriendo. ¿Sí? En particular, esto es un contactor. ¿Sí? Ustedes fíjense, en este contactor yo tengo la alimentación que viene por acá y tengo la salida a la cara que viene por acá. Figura, ¿no es cierto?, en este contactor una A1 y una A2. Eso A1 y A2 lo que hace es alimentar la bobina del contactor, que lo que me hace es que cierre. ¿Sí? En el dispositivo, recuerden ustedes que la parte que les explicó el profesor, tengo dos partes para alimentación en un motor, el circuito de potencia y el circuito de comando. La parte de comando es la que va a hacer que este contactor, según los requisitos que yo tenga, alimente mi carga agua abajo. ¿Sí?
Fíjense en que este es un tipo de contactor. Acá tenemos otro tipo de contactor de otra marca. ¿Sí? Fíjense que acá está el otro contactor. ¿Sí? En este contactor, fíjense ustedes, que yo tengo 4 bornes, pero yo estoy alimentando el motor con 3. ¿Sí? ¿Para qué está el cuarto borne? Este cuarto borne generalmente es lo que ustedes han visto en la parte de comando, normal abierto o normal cerrado que yo tengo. Y esto me permite comandar el arranque de ese motor y mantenerlo arrancado o hacer que se corte. Bien, ya vamos a ver más adelante cuál es el tipo de comando. Dicen ustedes que esta es la bobina. Esto cuando yo alimento el A1, A2 que se conoce, esto pega. Esa bobina puede ser de 12 voltios, puede ser de 24 voltios, puede ser de 110 voltios, puede ser de 220 voltios o 380 voltios. ¿Sí? Generalmente nosotros cuando veamos la parte de vivienda, yo todos los contactores, la parte de comando me voy a tener que manejar por 24 voltios. ¿Por qué? Porque la ley de higiene y seguridad en el trabajo, la 19.587, con su decreto reglamentario 351/79, me establece que la tensión máxima a la cual puede quedar expuesta un usuario por seguridad eléctrica es de 24 voltios. ¿Sí? Eso para que tengan en cuenta. La máxima tensión que el usuario puede tener acceso es de 24 voltios. ¿Sí? Bien, este es tu contactor. Acá tengo otro contactor también, para que ustedes vean los diferentes tipos, cómo se van modificando. Fíjense que los otros contactores son bastante voluminosos y este contactor es bastante compacto. ¿Sí? Fíjense ustedes que acá tengo las 3, esto es línea 1, línea 2, línea 3, esto va hacia la carga, y acá tengo adosado para hacer el cargado en normal abierto o en normal cerrado. Fíjense ustedes que este es el contacto que yo utilizo. Voy a la bobina, este es el contacto. ¿Por qué le aclaro esto? Porque muchas veces me falla la alimentación de la bobina y esto no pega. Entonces, en el caso de urgencia, lo que yo puedo hacer es enclavarlo desde acá, desde el frente, ¿sí? Con un destornillador o con cualquier otro elemento que me haga presión y me mantenga cerrado el circuito, en el caso de emergencia, ¿sí? Muchas veces hay que fijarse por qué no está pegando la bobina, es porque la lógica de cargado que hice yo hace que impida que eso se pega porque hay algún problema en la línea. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Profe, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cuál es la función del contactor? La función del contactor es la de que yo a través de una lógica de comando pueda alimentar aguas abajo mi carga. ¿Sí? La función esa del contacto. Dijimos nosotros que el motor asíncrono, la desventaja, tiene muchísimas ventajas y la principal desventaja es que tiene una elevada corriente de arranque. Entonces yo, para evitar que los elementos de protección sufran esa elevada corriente, lo que hago es que pegue el alimento el contactor y el contactor es la que sufre ese tipo de corriente. ¿Bien? Cuando arranco en directo. Generalmente el contactor se utiliza para los 4 tipos de arranques que estamos viendo. Para la parte de arranque en directo, para la parte del arrancador estudia triángulo, para el arrancador suave y para los convertidores de frecuencia. ¿Bien? ¿Contestaba la pregunta? Sí. El contactor. Recuerden ustedes que por eso es que existen 2 circuitos, el circuito de potencia y el circuito de comando. Ya vamos a ver, digamos, un circuito de comando simple de un arranque directo. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bien, sigamos avanzando. Estamos en la parte esta. Existe, según la norma IS 60947, 3 tipos de coordinaciones. La coordinación tipo 1, la coordinación tipo 2 y la coordinación tipo total. ¿Sí? En las 3 condiciones, cuando tenemos cortocircuito,
El material no debe causar daño a las personas ni a las instalaciones. ¿Sí? O sea, en los tres casos. ¿Sí? ¿En qué se diferencia coordinación tipo 1, coordinación tipo 2 y coordinación total? En los daños que va a sufrir ese elemento de protección. Ahí está la diferencia, chicos. En coordinación tipo 1, vuelvo a reiterar, en condición de cortocircuito, el material no causa daño a personas o instalaciones. Y sufren daño ¿quién? El contactor y el reloj de sobrecarga. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, al sufrir, digamos, un cortocircuito, soluciono el problema de cortocircuito y tengo que cambiar los elementos porque han sido dañados. No existe, o sea, no le dio tiempo a proteger al contactor o a las protecciones que tengo, entonces tengo que cambiar. Esa es coordinación tipo 1, que significa que al tener poca protección, lógicamente son más baratos para la instalación del mismo. En coordinación tipo 2, lo mismo, reiteramos, en condición de cortocircuito, el material no sufre daño y eso no causa daño ni a las personas ni a la instalación. ¿Sí? ¿Qué daño va a sufrir ahora? Puede sufrir daño de sobrecarga. Los contactores, los contactos del contactor pueden quedar, digamos, con alguna pequeña soldadura, entonces tengo que desoldarlos, tengo que actuar sobre ellos, tengo que agarrar y actuar sobre ellos. ¿Sí? O sea, fíjense en que esto hace que yo pueda directamente solucionar y colocar en servicio de vuelta mi motor. O sea que esto sería un poquito más elevado su implementación. Y después tenemos la coordinación total. ¿Qué significa? También en condición de cortocircuito, el material no debe causar daño a personas o instalaciones y el sistema no presenta ningún daño. No hay riesgo de soldadura, no hay riesgo de soldadura en los contactos, no hay riesgo de quema de fusibles, no hay riesgo de nada. Entonces, ¿qué pasa? Voy, veo qué pasó con ese motor, resuelvo el problema que tiene y automáticamente sigue funcionando. Es como se llama continuidad en el servicio. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Qué debo tener en cuenta cuando utilizo, digamos, la combinación de tipo 2 o total? Los contactores deben estar sobredimensionados a la corriente nominal de la carga que están manejando. ¿Sí? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. ¿Qué significa el sobredimensionado? Supongamos que la corriente nominal del motor es de 10 amperes, yo voy a colocar, digamos, un contactor tal vez de 15 amperes, 16 amperes. O sea, sobredimensiono para que no sufra tanto el tema de, cuando esté trabajando, el paso de corriente. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió, chicos? Entonces recuerden, cuando nosotros tengamos, este es para cualquier tipo de arranque, conexión tipo 1, conexión tipo 2, conexión total. Se utiliza en arranque directo, se utiliza en arranque de rectángulo, se utiliza, digamos, en la parte de arrancador suave. Por ahí muchas veces en los convertidores de frecuencia ya lleva, digamos, estas protecciones implícitas. O sea, con eso nos facilita, digamos, el tema de la protección del motor. Pero es fundamental que ustedes tengan acá y que conozcan, digamos, estos tipos de protecciones que yo tengo. ¿Sí? Y dentro de estas protecciones, nosotros vamos a tener diferentes asociaciones de elementos. ¿Sí? Fíjense ustedes que acá, lo que yo les mostré al principio, tengo una protección con dos elementos. ¿Sí? Y los dos elementos estos que yo voy a colocar en mi protección es un guardamotor magnetotérmico y el contactor. ¿Sí? Después voy a tener, digamos, una asociación de tres elementos, que va a ser, digamos, el guardamotor magnético, va a ser el contactor, y como este guardamotor no es térmico, le voy a tener que colocar aparte un relé térmico. Entonces es una asociación de tres elementos. ¿Bien? Recuerden ustedes cuando yo les mostré el tablero de comando que hacíamos para la parte de los motores de arranque de las UTA, que eran las unidades de tratamiento de aire, veíamos que teníamos un guardamotor, y ese guardamotor tenía agua abajo
un contactor, ¿sí? Esa es una asociación de dos elementos que tienen un guardamotor magneto-térmico. ¿Cómo son los guardamotores de este tipo? Le vamos a presentar uno acá. ¿Sí? Este es un guardamotor de la firma Eaton Mueller. ¿Sí? Eso es importante que ustedes también vayan conociendo qué tipo de empresa fabrican estos dispositivos electrónicos. Una fábrica por excelencia que tenemos y que son de buena marca es la marca Siemens, es la marca Schneider Electric, es la marca ABB y es la marca, digamos, Eaton Mueller. ¿Sí? Son primeras líneas, cuando ustedes vayan a la industria, cuando vayan a la minera, van a encontrar este tipo de empresas que proveen los dispositivos eléctricos. En lo que hace a cables, los cables que van a encontrar por excelencia van a ser marca Prysmian, ¿sí? la es conocida Pirelli, y van a encontrar la INSA. ¿Sí? Son marcas de muy buena calidad en cuanto a la parte de conductores y cables. ¿Sí? Bien, entonces ya vimos el tema de el arranque en directo. ¿Cuál es el otro arranque que se nos presenta por excelencia también y que se está utilizando mucho? Es el arranque estrella triángulo. ¿Sí? Acá se realiza el arranque se realiza a través de una transición entre los rebanados. ¿Sí? Y esa transición entre los rebanados se realiza con contactores. Ahí en este caso tenemos 3 contactores. Uno que alimenta un devanado, o sea, ya no tengo que puentear. ¿Se acuerda que en el arranque directo yo puenteaba? Si lo puenteaba, digamos, en forma U1, W o 2, ¿no es cierto? Ese era que yo hacía un arranque en triángulo. Cuando lo puenteo en forma longitudinal, hacía un arranque, digamos, en estrella. ¿Sí? Acá no se conecta la bonera, directamente lo vamos a hacer a través de los contactores. Vamos a ver más adelante un esquema. Y generalmente esa conmutación, si bien acá se dice que es manual, generalmente eso se hace en forma con un reloj que se conecta y se me da los tiempos de cuánto está conectado en estrella, desconecta en estrella y después deja pasar un segundo y lo conecta en triángulo. Ya el motor hasta eso venció su inercia, entonces hace que la corriente baje de valor. ¿Cuánto baja? De 2 a 2,5 la corriente nominal. Recuerden ustedes que teníamos 8 veces la corriente nominal, ahora estoy bajando a 2. O sea, es bastante grande lo que estamos bajando. ¿Sí? Bien. ¿Y el funcionamiento cómo queda? Queda en triángulo. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a seguir. Este sería el esquema de conexión que teníamos para el arranque de estrella triángulo. Recuerden ustedes que la protección era la misma. Acá tenemos que, ¿no? Un interruptor termomagnético. ¿Sí? Fíjense ustedes que esto es magnético nada más. Está la corriente mayor acá. Tengo acá, digamos, la parte del contactor, un contactor, que es el que siempre va a estar conectado. Por eso acá se coloca abajo de él la parte de los relés térmicos. Y estos contactores me van a hacer cómo yo conecte mi bornera de conexión. Y esto está pegado, lo voy a conectar en triángulo. Y este contactor está pegado, lo voy a conectar en estrellas, fíjense por este tema, ¿sí? En estrellas. ¿Sí? Entonces no hay unión en la bornera de conexión, lo que hago es la unión con los contactores. ¿Bien? Perfecto. Sigamos con esto. Esto es bastante económico también la parte de arranque estrella triángulo. ¿Sí? Acá lo que tengo que tener en cuenta, chicos, es la secuencia de fase sea la correcta para el paso de estrella triángulo. ¿Sí? Eso tengo que tener muy en cuenta porque eso me va a dar cuál es la dirección de funcionamiento del motor. ¿Sí? Si yo lo conecto en forma incorrecta, va a girar en su sentido, me puede provocar altas corrientes de pico en el arranque. ¿Sí? Así que, porque cambia el sentido. O sea, tengo que tener siempre cuidado con eso que estoy conectando, tanto el triángulo de estrella con las mismas fases, por favor.
¿sí? Eso hay que tener en cuenta. ¿Sí? Bien, ¿cómo funciona esto? Dijimos, cuando yo tengo un botón acá de inicio, vamos a ver después temáticamente en el arranque directo, yo digo, inicia, digamos, el arranque. Doy inicio con el interruptor. Entonces, ¿qué es lo que hace la parte, digamos, del estrella? Pega este contactor. Al pegar este contactor, ¿no es cierto?, me pone los terminales U2, B2, W2, digamos, en estrella, los puentea. ¿Sí? Después de un tiempo que vence a la inercia, este contactor se abre. ¿Sí? Y después hace que pegue este contactor. Y este contactor ya directamente lo que hace es conectarlo al bobinado en triángulo. ¿Bien? Así de simple, chicos. No hay otra historia. Y este contactor siempre está alimentando acá para que el motor, digamos, arranque. Siempre le está dando la tensión. ¿Se entendió, chicos? Perfecto. Después el otro arrancador que nosotros teníamos, dijimos que íbamos a ver en particular, digamos, 4 tipos de arrancadores. Son arrancadores suaves. ¿Sí? ¿Por qué vemos el arrancador suave? El arranque directo, el arranque triángulo, el motor trifásico asincrónico, por ahí, digamos, no es la mejor solución cuando tengo altas corrientes de pico. Y que así que yo en la industria puedo tener motores de 3 HP y motores de 150 HP. Imaginen ustedes, aplicando la fórmula que ustedes ya conocen, que la potencia es igual a raíz de 3, por la corriente de línea, por la tensión de línea, por el coseno phi, lo despejo la corriente, voy a encontrar los valores de corriente muy elevados. ¿Sí? Entonces, por ahí, digamos, utilizar un arranque directo, que ya dijimos que lo utilizamos cuando mucho hasta 10 HP, utilizar, digamos, un arranque triángulo también hace que la corriente sea elevada. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar un arrancador suave. ¿Sí? Y con eso, digamos, estamos logrando un arranque continuo y lineal. Y eso me permite a mí bajar el tema de la corriente. ¿Sí? Bien. Esquemáticamente, ¿ustedes cómo lo van a encontrar? Representado en esta forma. Este es el esquema, digamos, que yo puedo controlar 2 fases. ¿Sí? 2 fases, y esto se maneja, digamos, hasta pequeños motores o medianos motores en kilovatios. ¿Sí? Entonces, eso es para que ustedes tengan en cuenta cómo. Y fíjense ustedes que en este arranque yo puedo manejar la característica de carga y la característica del par motor. ¿Sí? Y eso, digamos, este es de 3 fases controladas, para tareas más exigentes, para motores más grandes, el costo lógicamente es mayor, puedo programar, ¿sí? Puedo tener comunicación. Hoy en día prácticamente todos los arrancadores suaves de cualquier potencia tienen comunicación vía Ethernet para hacer un sistema de control. ¿Sí? Lo que yo me refería es que acá yo podía controlar la característica de carga y la característica del par motor. Fíjense ustedes que acá yo, si estoy tomando, digamos, una pendiente muy grande, es como si estuviera arrancando en directo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar, digamos, que esta pendiente sea un poquito más aplanada para lograr, digamos, que la corriente mía de arranque baje. Lógicamente, esto da un tiempo de arranque y esto puedo manejar los dos, tanto a la entrada como a la parada. Por ello le corto la energía, el motor se para bruscamente y sufro lo que se llaman los golpes de ariete. Con este arrancador suave es tanto para el arranque y tanto, digamos, para la parada del motor. ¿Sí? Por eso es que están dibujadas las 2 pendientes. ¿Sí? Esquemáticamente, ¿cómo lo van a encontrar ustedes? De esta forma. ¿Sí? Nuestro relé termomagnético, que es este. Vamos a dibujar nuestro arrancador suave de esta forma. Aquí me está indicando que estoy utilizando un arrancador suave. Y acá la alimentación de mi motor. Bien. Eso en cuanto al tema de los arrancadores suaves, que lo puedo hacer, digamos, con 2 fases controladas, con 3 fases controladas. Y eso me va a poner, digamos, manejar los tiempos tanto de arranque como los tiempos de parada, ¿sí? Esto es bastante bueno, ¿sí? Bien. Vamos a ver los convertidores de frecuencia, que sería el último tipo de arranque que me interesaría que ustedes
aprenden, ¿sí? Ustedes van a ver, digamos, otros tipos de arranques que hay, que existen, por ejemplo, arrancadores con resistencia estatórica, arrancadores con autotransformador, ¿sí? Pero eso hoy en día en la práctica es muy raro que lo van a ver, digamos, utilizado. Toda la tecnología implica, digamos, una nueva innovación y vamos cambiando la parte del uso del mismo, ¿sí? Así que, para que tengan en cuenta esas características. Bien. Dijimos de que el convertidor de frecuencia es la mejor solución para un arranque continuo y sin escalones del motor asincrónico trifásico. La limitación de corriente evita los picos de corriente en el suministro de la red eléctrica, evita que sufra daño en la parte mecánica del motor, evita, digamos, las tensiones, las bajas tensiones, digamos, en los sistemas. O sea que, además, eso me permite algo muy importante, controlar la velocidad de mi motor. Ustedes han visto que más fácil, antes que venga la parte electrónica, era controlar, digamos, un motor en continuo. ¿Sí? Un motor en continuo es bastante, que cambia la resistencia, la inyección de corriente y ya va cambiando la velocidad. En cambio acá, ¿cómo cambio la velocidad del motor asincrónico? Con un convertidor de frecuencia. Varía la frecuencia, por lo tanto va a cambiar la velocidad del mismo. ¿Sí? Así que fíjense ustedes que al margen de evitarme los problemas de la corriente de arranque, también me permite la posibilidad del trabajo del mismo. Bien. Bien. ¿Cómo se representa gráficamente esto? Se representa, acá tenemos nuestro relé térmico. Esto representa, digamos, a nuestro arranque de convertidor de frecuencia, ¿sí? Y acá tenemos nuestra carga. Fíjense ustedes que acá, ¿dónde estaría la protección, digamos, del relé térmico? Dentro de mi convertidor de frecuencia, como ya le había mencionado anteriormente. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Directamente vamos a entrar a ver, digamos, bueno, esto lo pongo como información, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Acá van a ver, digamos, los inversores están hechos con IGBT. ¿Qué significa IGBT? Es un transistor bipolar, aislado de la compuerta. La conmutación se hace con modulación del ancho de pulso. Esto lo van a ver en la parte de electrónica 1. Se lo voy mencionando, pero tengan en cuenta eso. Toda la parte de electrónica en la parte de los conductores de frecuencia muy importante. ¿Sí? Y resumiendo, vamos a ver las características, los tres diagramas que ustedes van a encontrar. El arranque directo, el arranque de triángulo, el arrancador suave, y el de frecuencia. Los esquemas de cada uno de ellos, el diagrama, van a encontrar. Con eso ya sé qué tipo de arranque estoy teniendo, cuál es la curva de tensión que vamos teniendo acá. Dicen ustedes que lógicamente el arranque directo es directamente entra. En cambio, en la estrella no, tiene una dimensión del 58%, y después voy, digamos, la tensión del triángulo. El tema, digamos, vimos por el avanzado suave, tengo una rampa de arranque, ¿sí? Y en definitiva, por la parte, digamos, del convertidor de frecuencia, lo puedo hacer como a Piacherini, ¿sí? ¿Cuál es la carga de red en el arranque? Dijimos, el arranque directo era alta, en el triángulo eso va bajando. En el arrancador suave tengo de bajo a medio, y el convertidor de frecuencia, lógicamente, es la más baja que me produce. ¿Sí? ¿Qué otra característica resumida tenemos acá? Tenemos la curva de intensidad, ¿sí? Tenemos los valores de la corriente de arranque, de 4 a 8 veces la corriente nominal, acá baja de 1,3 a 3, 2,5, acá podemos tener 2 a 6, y acá en el convertidor de frecuencia menor que 1. ¿Sí? Tenemos cómo va variando la curva del motor, esto se lo vuelvo a poner, porque se lo vuelvo a reiterar, les gusta preguntar mucho al ingeniero, para que ustedes tengan conocimiento de las curvas, porque primero que van a ver, digamos,
la parte práctica son las curvas del motor. Y acá, un resumen, el par relativo de arranque, las características y la área de aplicación. ¿Sí? Pero eso que lo vean ustedes. Y vamos a ir fundamentalmente al esquema de un arranque directo. ¿Sí? Tenemos un rotor en cortocircuito o jaula de arcilla. ¿Sí? Esto que tenemos acá va a ser nuestro circuito de potencia. ¿Sí? El circuito de potencia, si dicen ustedes que en este caso acá tengo fusibles, ¿sí? Tengo la parte de los fusibles va a ser la protección contra el cortocircuito. Esquemáticamente este es mi contactor. Fíjense que el contactor, ¿cómo se denota? La línea 1 va al borne 1, la línea 2 va al borne 3, la línea 3 va al borne 5, impares. Todo lo que es por convención, cuando yo tengo que alimentar un contactor, los números impares serían la parte de entrada y los números pares serían la parte de salida. Por eso acá tengo 2, 4, 6, es la parte de alimentación en el motor. ¿Sí? Esto que representa acá es cómo alimento la bobina de contactor para que cierre A1 y A2. Y esto, 11 y 12, sería un contacto normal cerrado, un contacto auxiliar de mi contactor, y el 13 y 14, un normal abierto de mi contactor. ¿Sí? Acá tengo el relé térmico, ¿sí? Y este relé térmico también tiene contactos normal abierto y cerrado. ¿Sí? Por ejemplo, el 97 y 25 hace de normal abierto, y el 96 y 95 hace de normal cerrado. ¿Eso qué? ¿Para qué? ¿Para qué utilizamos estos contactos? Estos contactos los utilizo para mi circuito de comando. ¿Sí? El circuito de comando, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir cuándo va a arrancar ese motor y cuándo se va a parar porque hay una falla de calentamiento. Veamos entonces cuál sería la lógica. Nosotros antes conectábamos directamente el motor, sin ninguna protección. Veníamos, lo conectábamos en directo. Ahora dice, no, señores, la corriente que arranque el motor es muy elevada. Entonces tengo que utilizar algún dispositivo que lo soporte. ¿Cuál es? El contactor. ¿Bien? Sí, pero si sufre falla, vamos a utilizar los contactos auxiliares de quién? De mi relé térmico. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos entonces? Veamos cómo es la lógica. La parte de comando viene, va a alimentar esa bobina de contactor con una protección. Puede ser un fusible o puede ser un interruptor termomagnético, ¿sí? Que me protege el campo. Y acá fíjense ustedes que acá me dicen 95 y 96. Y ese 95 y 96 pertenece a quién? Al normal cerrado de mi relé térmico. ¿Sí? El relé térmico 95 y cerrado. O sea, si no hay sobrecarga en mi circuito, esto va a estar cerrado. O sea que esto va a seguir alimentándose. Perfecto. Cuando haya un sobrecalentamiento, fíjense ustedes que esto se va a abrir. Y entonces, ¿quién se va a cerrar? El que yo tenía normalmente abierto, el 95-97. Y ahí me va a prender esta lámpara de actuación que me va a decir, che, hay una falla. Puede ser, digamos, una lámpara, puede ser una alarma, puede ser, digamos, lo que ustedes le coloquen a esta alarma. ¿Sí? Y ahí, aquí que tengo, este pulsador es un pulsador de parada y es normalmente cerrado. ¿Sí? Cuando yo por alguna emergencia, ustedes van a ver en el tablero que hay unos botones rojos. ¿Sí? Y esos botones rojos son los botones de emergencia, que esto me abren inmediatamente el circuito. Si bien el sistema no ha detectado una falla o hay un incendio, yo veo que tengo que cortar la alimentación de ese motor, directamente voy y pulso ese botón rojo. ¿Sí? Y lo que va a hacer, me va a abrir el circuito automáticamente. Cuando me abre el circuito, se corta la alimentación. ¿Sí? Y el 1, fíjense ustedes, es el pulsador de marcha. ¿Sí? Yo presiono ese pulsador de marcha y esto se va a cerrar. Entonces esto va a venir acá la alimentación por acá. Esto está cerrado, el relé no está actuado. Cierro este circuito y ¿qué hago? Alimento mi bobina. Como alimento mi bobina, ¿no es cierto? Este contactor se va a cerrar y me alimenta mi caja. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Ahora, ¿qué le agrego? Lógicamente, esto es un pulsador, que yo lo pulso y después lo suelto y ese pulsador se vuelve a abrir. Pero ¿cómo el motor sigue funcionando? El motor sigue funcionando porque acá estamos utilizando el 1314, que es un normal abierto de mi contactor, es un contacto auxiliar.
conoce eso de mi contactor. Entonces, cuando yo cierre el circuito, el contactor va a pegar, entonces este también se va a cerrar. Cuando yo lo suelto, el contactor ya está alimentado, entonces la corriente ¿por dónde va a seguir? Por acá. ¿Sí? Y va a seguir alimentando, y bobina el contactor, y el motor va a seguir funcionando. ¿Se entendió, chicos? Cuando yo acá, el contactor actúe sobre 11 y 12, yo puedo hacer que esto se abra y ahí se pare, digamos, mi motor. ¿Sí? Por eso ustedes acá tienen las referencias, según el contactor, el relevo térmico, el pulsador de marcha, el pulsador de parada, la protección contra cortocircuito que es posible, una lámpara de marcha, una lámpara de parada y una lámpara de actuación. ¿Bien? Entonces, esto esquemáticamente, ¿cómo lo vemos? Acá yo tengo la red trifásica, que proviene de una bornera, como en este caso. Alimenta, digamos, mi protección magnetotérmica, en este caso un interruptor automático. Eso va al contactor, alimentando el contactor. Yo acá los contactos auxiliares, ven que estoy sacando, digamos, el pulsador de marcha y el pulsador de parada. Lo estoy tomando de los contactos auxiliares que tienen acá y del relevo térmico. Esto sería mi contactor. Esto sería, digamos, en esta marca, los contactos auxiliares que yo necesito para hacer mi lógica de comando. Y esto sería el relevo térmico. Y acá alimento mi motor. ¿Sí? Ese sería, digamos, el topográfico que tendrían que tener ustedes en la parte del arranque en directo. Otro tipo digamos, de conexión es así que ese sería el esquema de conexión, chicos. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué son ya? Las 10. ¿Bien? Bien, chicos, ¿alguna duda? Ahora hemos visto lo que es el análisis del arranque en directo. Lo que vimos, digamos, el arranque estrella de triángulo, lo vimos, digamos, en forma nominal, como yo le expliqué. Tengo 3 contactores. Cuando yo inicio el arranque, se pega el contactor que me alimenta, digamos, la tensión. Y primero arranca en estrella. Tengo un temporizador. Ese temporizador hace que después se desconecte en estrella y se conecte, digamos, pasado un tiempo, el triángulo. Y el motor queda funcionando. ¿Sí? El esquema, digamos, de la parte de arranque suave y el conductor de frecuencia es bastante más sencillo porque directamente ahí no tengo mucha lógica porque la lógica lo está estableciendo tanto el arrancador suave como el convertidor de frecuencia. Bien, eso es todo por hoy, chicos. Espero haber sido claro. La intención mía era mostrar el arranque del motor y que miramos la corriente, pero bueno, no se dan las cuestiones técnicas acá porque debería conseguir una camarita para que vaya enfocando cada sector y bueno, lo que estoy haciendo es utilizando la cámara directamente del nodo. En ese sentido, vamos a tratar de mejorar para que ustedes con una cámara aquí en la parte, digamos, yo pueda ir mostrando, operando y que ustedes vayan viendo in situ cómo se van haciendo las conexiones. Bien, chicos, muy agradecido por su atención. Cualquier duda, cualquier pregunta, me la remiten vía, digamos, WhatsApp y se la voy contestando, digamos, de forma alternativa. Sería conveniente que también ustedes traten de buscar, digamos, a las dudas que tengan la respuesta, cosa de que una vez que yo lo intente explicar o tratar de resolver, tengan más claro cuáles son las cosas que están utilizando para disipar su duda. Bien, a todos muchas gracias, los espero el próximo jueves, por favor no se olviden, vamos a tratar de ver la parte de luminotecnia, y así, y después ya veremos la parte de la EA, la 771 y la comparación que hay con el 770 que hasta 63. Muchas gracias, chicos, estoy liberando, vamos a tratar de parar la compartida esta. Si tienen alguna duda, todavía no se me cortó el Zoom, así que si tienen alguna duda, estoy a su disposición. ¿Sí? ¿Se entendió, Lautaro? Profe, después
Porfa, no se olvide de responder la duda que le había mandado por WhatsApp. Perfecto, eso es lo que estaba diciendo Adi, lo que dije al principio. Será bueno que ustedes lean también la parte, digamos, de la info que tienen, no se queden con la respuesta que yo les dé, cosas que ustedes ya puedan clarificar más su duda, y lo más importante es que vayan aprendiendo el lenguaje técnico que estamos utilizando en la materia. Cosas cuando se presentan en la industria este inconveniente, que ustedes ya lo tengan más claro para poder resolver, digamos, los problemas que se presentan. ¿Sí? Sí, Por favor. Bien. gracias, profe. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Esta clase va a estar en Moodle después? Yo la estoy grabando. No sé si la podré subir después a Moodle, pero lo que pasa es que por ahí el Zoom, como es gratuito, por ahí no me lo permite, así que... Pero voy a tratar de ver si está grabada y si la puedo subir. Si no la puedo subir, voy a subir a la nube, porque creo que pesa bastante, y se la paso, chicos, yo no tengo inconveniente. Yo, por eso es que a mí el Zoom lo que me permitía, el gratuito, es establecer fechas, ¿no es cierto?, de clase, y ahí me permitía la grabación. Por eso es que yo le mandé, digamos, todo el calendario de fecha, aprovechando eso. Y ustedes fíjense que ya estamos más de la hora, pasó los 30 minutos y todavía no me cortaron, ¿sí? Entonces voy a tratar de subirlo, chicos. Voy a tratar de subir, digamos, todo lo que yo tenga para que quede disponible a ustedes y, bueno, puedan aplicarlo en la parte de la industria. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Resumiendo, entonces, recuerden ustedes, el motor por excelencia que van a ver en la fábrica, por excelencia que van a ver, es el motor así, ¿sí? En bombas, en ventiladores, en unidades de tratamiento de aire, en climatizadores, siempre va a ser un motor así, ¿sí? Va en mucha potencia. ¿En qué se van a expresar siempre la potencia? Siempre lo van a encontrar expresado en HP. Para nosotros no hay problema, porque sabemos que un HP es igual a 746 vatios. Ya que hago la conversión a regla 3 simple, y ya puedo saber de cuántos kilovatios es. Los valores de corriente también, no hay problema. Los puedo sacar, digamos, aplicando la fórmula de potencia. Potencia es igual a raíz de 3, por corriente de línea, por U de línea, por el coseno de phi. Acá lo que tengo que agregar es cuál es el rendimiento del motor, ¿sí? Que va a ir, digamos, multiplicado porque me va a bajar, digamos, la eficiencia. Nunca va a ser 100%, siempre va a estar en el orden del 70 al 95%, depende, digamos, del tipo de motor que tengan ustedes, ¿sí? Entonces, esos motores, ¿y cómo voy a arrancar esos motores? Y bueno, el arranque, si son motores chicos, puedo arrancarlo en directo. Un motor de medio HP, de un HP, de 2 HP, 3 HP, lo puedo arrancar en directo. Ya tengo un motor más grande, profe, y bueno, que utilizamos un arranque estrella de triángulo. ¿Y por qué una estrella de triángulo? Porque es más económico, es más barato, ¿sí? Entonces, ustedes revisen después, fíjense, digamos, por Mercado Libre, cuánto sale un arrancador estrella de triángulo para un motor de IHP, cuánto sale un arrancador suave para un motor de IHP, cuánto sale, digamos, un convertidor de frecuencia para el IHP, y bueno, ahí se van a dar cuenta, digamos, en qué está la diferencia. Y bueno, ¿y cuándo aplico esto y cuándo aplico lo otro? Y bueno, todo depende, digamos, si hay continuidad de servicio o no. Porque ustedes tengan en cuenta que en la fábrica no van a encontrar un motor de estos, van a encontrar 30, 40, 50. La fábrica más chica, esa es la cantidad de motores que tiene. ¿Sí? Una panadería, ¿cuántos motores tiene? Y tienen de la amasadora, tienen de la filtradora, tienen, digamos, de la mezcladora, ya, ahí nomás tienen ya como 5 o 10 motores, ¿sí? Entonces, una panadería chica, le estoy hablando. Imaginen ustedes en la parte de industria cuántos motores que voy a tener. Y bueno, entonces es importante que conozcan qué tipo de motor estoy utilizando, qué tipo de arrancadores. Hay un proceso que necesito, digamos, variar la velocidad porque es imprescindible. Bueno, ya sé, es un convertidor de frecuencia, no lo pienso, ya directamente. El costo, bueno, pero el costo no me importa en ese sentido. Pues yo lo que estoy haciendo es aumentando la continuidad y estoy variando la frecuencia del motor para que pueda trabajar como corresponde, el proceso sea el más adecuado, ¿sí? Ya no me conviene, si pero un motor chiquitito de PHP, puedo utilizar un arranque directo, sí, pero vos querés variar la frecuencia. Querés iniciar, no, pero yo quiero iniciar, digamos, una rampa suave y una rampa de parada también suave. Y bueno, utilizo, digamos, un arrancador suave, así de simple, ¿sí? O sea, el objetivo mío es que le quede claro los tipos de arranques que existen. Existe una normativa, hay digamos, diferentes tipos, cuáles son los más utilizados. Hay una normativa también, existe la IS 947, que me permite, digamos, verificar cuáles son las protecciones de salida motor, se llama, en la jerga de salida motor, ¿sí?
saber que tienen diferentes tipos de marcas, marca Siemens, marca Schneider Electric, marca ABB, marca Mueller Eaton, marca Toshiba, vienen Hitachi también. Esas serían las principales marcas. Y después tienen protecciones de segunda marca, ¿sí? Así que yo le doy siempre la primera calidad, o sea, después ustedes fíjense cuando tienen en la industria el tema de los costos varía mucho, pero varía mucho también, digamos, la cantidad de servicios, de procesos que yo estoy realizando. Entonces tengo que tener en cuenta todos esos detalles y justificarle al contador. Recuerden ustedes que todo pasa por un departamento de compra, etcétera, de compra esto es más barato. No, comprame lo que yo te pido, la especificación que yo te doy, porque cuando se rompe o se pare el proceso, la responsabilidad cae por mí. Así que no por ahorrarnos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pesos, vamos a perder, digamos, 2 o 3 días de producción. ¿Se entiende, chicos? Tengan en cuenta, digamos, que estos elementos muchas veces no están en stock. No es lo mismo ir a comprar un cable de 1,5 que ir a comprar un cable de 240 milímetros, ¿sí? Por ahí, digamos, el que vende no lo tiene en stock, ¿sí? Porque representa un capital alto que está parado ahí y, bueno, no me conviene. Lo que venden siempre son elementos de mayor rotación. Un arrancador suave, un convertidor de frecuencia para potencia grande, es costoso. Entonces no lo tienen ahí en el mostrador, no lo tienen en la estantería. Se pueden sacar, entonces hay que perder un pedido de 30, 45, 60, 90 días. ¿Se imaginan eso para una minera? Las mineras generalmente tienen, digamos, backup de todos los elementos que están en la línea de producción principal. Porque para ellos es un costo, para ellos es un beneficio. Se quema, voy y lo cambio. ¿Cuánto paré? 3 horas, 4 horas. ¿Sí? Y no los 30, 60 días que tengo que esperar que el proveedor me dé el material. ¿Se entendió, chicos? Eso es la parte práctica, ustedes ya lo van a empezar a vivir. Y... Bien, le agradezco la atención. Son muy amables de su parte, así que lo libero, chicos. Profe, Éxito. Sí. ¿usted podría subir las diapositivas después? ¿Esta es la que vimos en clase? Yo se la subo en forma completa. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Tengo una forma resumida y la otra forma completa, así que lo voy a subir en forma completa. Bien. ¿Dudas, preguntas? Bueno, chicos, espero hayan entendido algo. Éxito. Les mando mis cariños, mis abrazos, así que nos estaremos viendo el próximo jueves. Muy amable. Gracias, profe. Muchas gracias, profe.